Vamos a seguir. Ahora nos interesa poder añadir una nueva plantilla que sea la que vamos a utilizar cuando estamos viendo los detalles de un proyecto. ¿Vale? Tal como tenemos ahora, solo existe una plantilla y como hemos visto antes, cuando hago clic en un proyecto, me sigue mostrando el proyecto con la misma estructura que en todo el resto de páginas. Aquí me interesan los detalles de un proyecto. Me interesa que se muestre utilizando la plantilla que había diseñado previamente. Vamos a recordar cómo era esta plantilla. Vale, aquí tengo todavía la plantilla estática en HTML, que la he guardado y eso recomiendo que lo hagáis también, que mantengáis una copia del HTML original para poder ir comparando. Y vemos que aquí en esta plantilla tenemos una imagen en grande, el texto completo de la entrada, ¿vale? Y por tanto, ahora nos interesa que esta plantilla esté funcionando también dentro de WordPress. Para ello lo único que tenemos que hacer es, en nuestra carpeta del tema, la plantilla que se llama Project HTML, esta es la plantilla del detalle del proyecto, vamos a convertirlo también en una plantilla de WordPress y por tanto va a tener la extensión PHP. Pero, ¿qué nombre tenemos que darle? Bueno, para saber el nombre necesitamos conocer un poco lo que es la jerarquía de plantillas de WordPress. Podéis encontrar la información en la web oficial de WordPress y en otras webs de ayuda. Y esta jerarquía consiste en toda una serie de nombres de plantillas predefinidos, los cuales si los vas añadiendo al tema, entonces nuestra web los va a utilizar cuando los necesita. En nuestro caso, en este momento, solo tenemos la plantilla index, pero podemos siempre ir definiendo plantillas más específicas. Y, por ejemplo, en el caso de un proyecto, de los detalles de un proyecto, lo que necesitamos es crear una plantilla que se llame single PHP. ¿Vale? Esto corresponde con los contenidos del detalle de una entrada. Por tanto, simplemente lo que necesitamos hacer es renombrar Project HTML como single PHP. Single PHP. Pero además, igual que habíamos hecho en index, que habíamos separado el header y el footer, por supuesto en todas las plantillas vamos a hacer lo mismo, vamos a separar lo que es el header del footer. Por tanto, aquí vamos a recordar el header hasta donde llegaba hasta el final del tag header. Por tanto, aquí también vamos a borrar toda esta parte. Vamos a poner simplemente get y con el footer lo mismo. Vamos a borrar desde el principio del tag footer y vamos a sustituirlo por get footer. Esto ya tenemos suficiente. ¿Vale? Por tanto, una vez definida esta plantilla single, sé que refrescando los detalles de un proyecto, efectivamente me está mostrando, está utilizando esa plantilla. Pero cuidado porque este contenido todavía está hardcoded. Aquí tenemos que volver a añadir el loop, porque el loop es lo que produce que se escriban los contenidos. Por tanto, podemos reciclar el loop que teníamos en index, ponerlo aquí dentro, y lo que queremos escribir dentro del loop es esto. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Por tanto, tendríamos, por un lado, tendríamos the title, la imagen, que en este caso le podemos poner la imagen grande, sería de post, thumbnail, arch. El texto entero, que sería de content.
Y de esta manera sí que por fin está funcionando perfectamente como teníamos diseñado el título, la imagen en grande y el texto. Y vemos que si volvemos a la home, seleccionando cualquier proyecto, también nos está mostrando los contenidos de ese proyecto con nuestra plantilla. Pero, ¿cómo podemos saber qué plantilla está utilizando WordPress? Es algo que, si conocemos bien la jerarquía, lo podemos llegar a conocer, pero al principio no es nada intuitivo. Es difícil estar seguro de qué plantilla se está utilizando. Entonces os recomiendo que instaléis un plugin que se llama Show Current Template. ¿Vale? Vamos a instalarlo. Show Current Template. Vamos el plugin. Lo instalamos y lo activamos. Volvemos a nuestra web y veremos que arriba, en la barra negra superior, nos aparece el nombre de la plantilla que se está utilizando en cada momento. Ahora, por ejemplo, estoy en la home, me dice que se está utilizando la plantilla index, entro dentro de un proyecto y me dice que estamos utilizando la plantilla single. ¿Vale? Esto es algo que nos puede ser bastante útil.